Tenemos en línea ahora a Germana Figueroa Casas, que es diputada nacional por el PRO Juntos por el Cambio, provincia de Santa Fe. Hola Germana, Nico Yacoy en FM Concepto, buen día, muchas gracias por atendernos. Hola Germana. Hola, se escucha medio despacio. A ver si lo podemos un poquito más alto. Jonah, ¿podemos hacer algo? Ahí. A ver. ¿Ahora? Ahí está, sí. Ahí está. Gracias. No, a vos. Bueno, Germana, ¿hay o no hay sesión esta semana? Al fin y al cabo no hay. Parece que no. Mira. No. Habían asegurado que había y ahora no vino la convocatoria y dijeron que no la van a mandar. Claro. Ahora dicen que nunca habían asegurado que había. No fue notificada, fue informal, que nos decían, Bueno. a mí me lo dijeron la semana pasada muchos diputados del oficialismo. Ajá. Y bueno, era la información que tenían los jefes de bloque también. Bien, bueno, la sesión era, y será cuando ocurra, muy importante porque hay varias iniciativas de mucho peso, sobre todo económico, entre ellas la que extiende la vigencia de varios impuestos, ¿verdad? Así es, además de la aprobación del Consejo Fiscal, que también incluye Sí. en los impuestos. Así es. Y en ese sentido, económicamente, tenía gran peso. Uh-huh. Es la extensión hasta el 31 de diciembre de 2027 del impuesto a las ganancias, por ejemplo. Claro, es así, hay impuestos que, esos impuestos que se prorrogan, sí, son impuestos que por la Constitución tienen que ser por tiempo limitado. Uh-huh. Son impuestos que se consideran de emergencia. Pero, dice como es en Argentina, cada vez que hay una emergencia, después los impuestos siguen. Sí, claro. Como que no terminan nunca. No. Fíjate que ganancias empezó llamándose impuesto a los créditos en 1937, después de la crisis del 30, y se fue prorrogando, cambió de nombre, pero nunca dejamos de tenerlo. A los 100 años va a llegar dentro de poco. ¿Cómo? Ay, de vuelta se bajó. Ah, no, a los 100 años va a llegar dentro de poco, digo, si seguimos así. Claro. Y por ejemplo, el impuesto a los débitos y créditos, que es el impuesto al cheque, sí, en 2001 empezó. Sí, y con la mentira que como era un impuesto fácil de cobrar, entonces después lo iban a usar para cobrarte otros, lo mismo, va. Exacto. Entonces, es como que esta automaticidad de ir prorrogando y prorrogando sin analizar, Uh-huh. la verdad que en algún momento uno tiene que dar una discusión más seria. La discusión más seria, ¿cuál sería en este caso, Germana? Que es inconstitucional, porque si la Constitución dice, como bien traes, que tiene que ser por tiempo limitado, una prórroga in eternum está burlando eso. Bueno, por eso uno lo plantea, lo que pasa es que la realidad es que seguimos en crisis. O sea, si queremos decir, la Argentina vive de crisis en crisis y siempre quedando un escalón más abajo. Sí, habría que llamar a un médico. Cuando estás en crisis todo el tiempo, ya no sé si es una crisis o es tu forma de ser. Es que eso es lo que pasa. Vamos haciendo las cosas siempre de la misma manera. Creo que llegó el momento de analizar si no hay que hacer las cosas distintas. Sí. Bueno, y en lo concreto, ¿ustedes están por votar cómo cuando eso pase? Ahora, nosotros presentamos un dictamen, se llama un dictamen de minoría. Sí. O sea, la mayoría la tiene el oficialismo, que fue por aprobar todo así sin cuestionamiento. Nosotros lo que hicimos fue hacer otro dictamen. ¿Por qué? Porque algo que se había hecho a partir de la reforma fiscal de 2017 del gobierno de Cambiemos era todo un camino de ir bajando impuestos. Uh-huh. Y uno de los impuestos que se quiso bajar fue, por ejemplo, el impuesto a los bienes personales. Sí. Que como sabrás, el año pasado, en una sesión, Sí, nosotros planteamos que es ilegal la forma en que se cambió el impuesto. Ese impuesto venía bajando y ahora se transformó en un impuesto prácticamente confiscatorio. Entonces, nosotros decimos, no vamos a prorrogar algo a lo cual votamos en contra. Entonces presentamos un dictamen poniendo prorrogando bienes personales, pero con la modalidad que se había aprobado en su momento, que es la que había llegado a 2019 en la baja. Ajá. Es que si no estaríamos contradiciendo lo que votamos el año pasado. Sí, me quedo pensando porque es interesante que traigas la coherencia como argumento, ¿no? No lo escuchamos demasiado. Bueno, sí.
Deberíamos. Sí, por lo menos. totalmente. Que es así. Lo mismo pasa con, te cambio un poquito y te agrego algo, pero porque es del mismo tema, con el consenso fiscal. El consenso fiscal, que es eso que también se pretendía aprobar, va en contra del consenso fiscal que se hizo en 2017, que también apuntaba a ir bajando impuestos. Claro. Y había puesto topes al impuesto a los ingresos brutos, que iban a ir bajando, y ahora suben, y en algunos casos más todavía de lo que estaban, la posibilidad de las provincias de agregar más impuestos. Entonces, en un país con la presión tributaria altísima que tenemos, la realidad es que no se puede seguir aumentando impuestos. Ahora, si esto... ¿Cuándo vencían estos impuestos? ¿O vencen? Bueno, estos impuestos vencen el 31 de diciembre de este año. Claro, o sea que tienen tiempo, pero para convencer a alguien de la oposición de que los vote. Pero si no los votaran, ¿se caen? Sí, se caen. ¿O alguien va a hacer una interpretación? Porque de hecho están caídas las retenciones y no hay que forzar mucho esa interpretación y sin embargo la siguen cobrando. No, pero es distinto. Vos sabés que hace unos años, dice que yo soy contadora, en ese momento no era política ni nada, hubo un olvido, no sabemos qué pasó y no prorrogaron. Y me acuerdo porque hasta que no salió al año siguiente la ley, nuestros clientes no pagaron anticipos de ganancias de bienes personales porque no estaba vigente el impuesto. Nuestros clientes, que es decir, no todos los argentinos, sino los clientes de un estudio atento y despierto. Claro, bueno. Bueno. Lo que había pasado. Claro. Hace muchos años, no recuerdo cuándo fue, porque enseguida se subsanó, o sea, tuvieron un mes, digamos, que no pagaron anticipos. Mira. Bueno, así que hay que ver, se van a empezar a desesperar en la medida que llega diciembre y eso se cae porque implica un agujero fiscal importante, ¿no? Claro, y te voy a decir algo bueno, vamos a hacer un elogio al oficialismo. A ver. Fíjate, para tratar de ser objetivo. Sí. Vos sabés que siempre esas prórrogas se metían dentro de la ley de presupuesto. Claro que sí, sí. La verdad es que la ley de presupuesto no debería modificar derechos y obligaciones, es una ley más bien formal donde está la previsión de gastos, pero siempre se le agregan modificaciones a leyes. La verdad que está bien que se haya hecho una ley por separado. ¿Pero la hicieron por separado porque no tuvieron presupuesto? No, porque la podían meter en el próximo, en el que va a venir el 15 de septiembre. No, pero ¿vos decís? Sí, eso está bien. Bueno, porque 31 de diciembre es primero y el próximo empieza a regir desde 1 de enero. Está bien, justito, pero en calza. No, por eso, siempre lo hacían así. Hubiera venido dentro de la ley de presupuesto. Eso es correcto. Por lo menos, para decirte algo que está bien. Bueno, por ahí saben que tal vez el presupuesto no se lo votan tampoco este año. Es probable. ¿No? Pero bueno, veamos el vaso. Sí. En ese sentido hemos progresado. Está bien. Che, y están abiertos, Germana, eventualmente a votarlo, porque van a venir con el argumento de la responsabilidad o la irresponsabilidad, que los números. Bueno, ¿cuál es la contrapropuesta de ustedes, más allá de esto que nos contabas? Eso está el dictamen de minoría. Es eso. Prorroga los impuestos, cambia, por ejemplo, el impuesto a los delitos de crédito, que es un impuesto pésimo, permite que algo que lo hacían por decreto, que quede en la ley, que lo puedan usar las pymes y que todas las empresas aumenten un poco el porcentaje de lo que pueden utilizar. Porque es así, el impuesto a los delitos y créditos se usa en muchos casos luego a cuenta del impuesto a las ganancias. Sí, claro. Entonces, que eso quede fijo por ley, porque el que lo va determinando es el Poder Ejecutivo. ¿Qué es esa cuenta del impuesto a las ganancias? Claro, cuando yo voy a pagar mi declaración jurada de impuesto a las ganancias... Sí, pero ¿de qué ganancia? ¿Cómo sé que voy a ganar? No, eso es un chino, todo eso no puede seguir existiendo. Desde ya. No, nada. Merecemos, es parte de la reforma tributaria. Bueno, pero empecemos por ahí, porque yo les voy a empezar a restar votos al kirchnerismo ahora, o a ustedes, a cuenta de la elección que van a perder dentro de no sé cuántos años. Es que todo es así, ¿no viste el anticipo nuevo que quieren poner? Que como claro, le va por eso. A que ganan, a nadie le importa. Por eso estoy abriendo el paraguas, medio exageradamente, pero tenemos que no dejar pasar esas cosas, ¿no? No, y lo mismo pasa con ingresos brutos. Sí. El tema es que la realidad, o sea,
como vos te decía, el tema de la responsabilidad, Sí. porque sabemos que están gobernando, uno no quiere hacer un agujero fiscal, pero quiere plantear las cosas como deben ser. Pero el agujero fiscal no lo tendrán si toman las debidas medidas en relación con el gasto. Pero por supuesto, vos me preguntabas sobre responsabilidad. Nosotros lo dijimos, nosotros el impuesto a las ganancias no lo vamos a dejar de votar, porque la prórroga corresponde, es un impuesto que con todo es un impuesto que... ¿Pero por qué corresponde? Si nació para crisis, está desnaturalizado, me contaba que lo bien... Es un mejor impuesto que ingresos brutos. Es Sí. mucho mejor el impuesto. Ah. Impuesto permite deducciones, por ejemplo, es mejor que bienes personales, en el sentido, bienes personales no permite restar si tenés deuda. Entonces vos podés estar totalmente endeudado y fundido. Esto es como el coronavirus, es mejor que la viruela del mono o al revés. Sí, bueno, pero no gobernamos. Eso es una tarea que hay que hacer de una vez cuando uno asuma el gobierno. No sé, o hay que ponerlos contra las cuerdas, ponerse en sí mismos contra las cuerdas la política para poder dar el debate, ¿no? Frente al abismo fiscal tal vez se sienten y discuten. Pero no te olvides, y vos me preguntaste si no estaba abierto a hablar, que no llegamos, no tenemos la mayoría. No, pero tienen un voto que les permite eventualmente, si toda la oposición estuviese de acuerdo, cosa que dudo, que les permiten que no tengan ellos la mayoría tampoco. Claro, pero vos sabés que no, ellos la tienen con los gobiernos, ¿viste? Con los... Bueno, por eso a ellos me refería como oposición que tal vez pique. ¿Sabés? Lo que se les complica... Los va a ayudar Misiones, los va a ayudar, ¿cómo se llama? Río Negro. Yo no quiero ir tanto a lo técnico, pero lo que te digo es, acá se prorrogan los impuestos, pero además se prorrogan las afectaciones específicas. Sí. No quería complicar... No, pero es cierto, sí, se prorrogan. Pero para las afectaciones específicas se necesita la mayoría de la Cámara. Ajá. Por eso es que no llegan con los votos. Perfecto. En cambio, para prorrogar los impuestos con una mayoría simple se puede. Entonces, por eso es que nosotros tenemos esa posibilidad de presentar algo coherente, con modificaciones. ¿No? Ay, te perdemos, Germana, porque está tan interesante, porque te iba a preguntar, ¿ahí me escuchás? No, se cortó, eso fue el clic que se cortó, sí. ¿no? Ah, no, estás ahí, Germana, ¿me escuchás? Qué interesante la charla y qué difícil, ahora vemos si la podemos recuperar o encuentra ella un lugar mejor. Esto de las afectaciones específicas, que en definitiva es una imputación producido de determinado impuesto como partida presupuestaria a un determinado fin. Yo quiero saber qué efecto tiene en relación con ese impuesto del cual estás afectando parte de su producido a una determinada cosa, porque la última vez se terminó prorrogando, pero una barbaridad de tiempo, 50 años, la afectación específica de un impuesto, y te decía la oposición que lo votó, no estoy prorrogando un impuesto, estoy prorrogando la afectación específica. Bueno, yo quiero ver hasta qué punto, porque está generando ahí una condición que facilita que después el impuesto se prorrogue. Así que hay que hablar un poquito sobre eso. Ahí te recuperamos, Germana, ¿puede ser? Sí, se cortó, Ahí sí, en está. la calle, ¿viste qué pasa? Veo, te iba a preguntar, ¿pero estás de campaña o haciendo los mandados? ¿Cómo? ¿Para que no escucho? Ah. ¿Cómo? No, pero ¿estás en alguna actividad de campaña o estás... No, estoy llegando al Congreso. Ah, acá Hoy nomás. viajé desde Rosario. Acá nomás. Así que me vine caminando y bueno... Está porque muy bien. pensé que me iban a llamar antes, entonces después pero digo, bueno, a lo mejor tengo suerte y me llaman cuando llego y quedé en el medio. En el medio, suele pasar. No, Germana, me preguntaba por esto de las asignaciones o afectaciones específicas del producido de un determinado impuesto. ¿Qué efecto tiene en realidad? Porque les acaba de pasar en una discusión hace relativamente poco con las imputaciones a fines culturales de un impuesto. Exacto. Que se prorrogó una camionada de tiempo. Una locura. Pero cuando yo entrevistaba acá opositores que votaron, me retaban, porque decían, yo no prorrogué el impuesto, prorrogué la afectación. Bueno, ¿qué relación hay entre una cosa y la otra? Es así, el impuesto va por un lado. Y luego, ¿qué es la afectación? Todos los impuestos tienen que ir a donde corresponda. La mayoría son coparticipables. Por Claro. ejemplo, las retenciones no. Eso. El resto, la mayoría son así. Y por constitución, puede uno determinar que un impuesto, en lugar de ir a la coparticipación, tenga una afectación.
O sea, una parte o el total vaya. Por ejemplo, el impuesto a los débitos y créditos. O sea que se lo estás detrayendo no al presupuesto general, digamos, sino que se lo estás detrayendo a la coparticipación, es decir, a las provincias. Exacto, a las provincias. Por eso tiene que tener esa mayoría especial. Ahí vamos, perfecto. Entonces, esto casi muchos de los impuestos tienen estas afectaciones. Como te decía, el impuesto a los débitos y créditos, el impuesto al cheque, balance. Ahí va. Entonces, hay que votarlas con una mayoría, con esta mayoría, digamos, de la Cámara, agravada. Perfecto. Y eso es lo que hace que nosotros podamos, en este momento, poder plantear alguna de estas circunstancias. Ahora, si no, no podríamos, porque ya tienen mayoría ellos. Está claro, está clarísimo. Y lo que van a hacer es, si la afectación se cae, total, empiezan a cubrirlas con cosas como el pacto fiscal. ¿Pero el pacto fiscal también necesita mayoría agravada? Sí, y además, bueno, el consenso también tiene sus bemoles ahí adentro, claro. Así que vamos a ver cómo qué pasa. Sigue. Tal cual. Sí. Germana, y una última cosa, ¿qué te va a pasar cuando te preguntemos como opositora si votaste eso? ¿Por qué lo hiciste siendo que habían asumido el compromiso de no aumentar ni prorrogar ningún impuesto? Pero yo no voy a votar, no, prorrogar no estaba en el compromiso. Ahí está, claro. Por eso lo puse. Me está cambiando el compromiso. Ahí está, por eso lo puse. La primera parte. Está clarísimo. No, el compromiso era no aumentar impuestos. Bueno. Yo en lo personal creo que hay que bajarlo, además. Sí, claro. No solo no aumentar, pero el compromiso era no aumentar impuestos ni generar nuevos gastos. Y creo que, bueno, lo hemos venido cumpliendo. Y yo creo además que tendríamos que bajar impuestos. Eso mismo. Y votar una prórroga no la pones en el mismo cajoncito de aumentar impuestos. No, por eso para mí lo que pasa es que estamos votando en bienes personales, estaríamos votando una prórroga que aumentó los impuestos del año pasado y nosotros lo votamos en contra. Claro, ese es el tema. Claro. Si no es que yo, más desde la política que desde lo contable te digo, si el impuesto se cae de cero, si lo prorrogás me lo estás aumentando. Claro, en este caso sí, porque es un impuesto que en diciembre por eso. No, pero aunque no lo hubiesen aumentado, si un impuesto se cae, queda en cero porque deja de existir. Pero si vos estás el 21 de diciembre del 22. Sí, bueno, pero me parece que también es un argumento atendible. El impuesto a las ganancias es un impuesto que existe en todo el mundo, que en nuestro país debería ser modificado, sí, que en nuestro país hay pagando gente, paga impuesto a las ganancias, gente que no debería pagarlo, porque no le dan los importes, que discrimina en contra, por ejemplo, de la gente que entra al régimen general en lugar del monotributo. O sea, hay mucho que mejorar en el impuesto a las ganancias. Pero debo decir que es un impuesto que comparado con otros es mucho más, primero que recauda, que es un impuesto que recauda, que es un impuesto que es mejor. No, eso está claro. Lo que pasa es que yo tendría que desde la defensa de la ciudadanía decirte, eso está perfecto. Cuando salga en la discusión sobre esos puntos, reflotamos el impuesto. No es que el impuesto siga, ¿no?, tan malo como es, mientras la política decide cuándo se sienta a discutir para arreglarlo. De cualquier manera, hemos planteado esa discusión, hemos planteado subir los mínimos no imponibles, no logramos todo, pero viste que logramos algo. Sí, algo por la discriminación que hay, por ejemplo, hacia la gente cuando sale del monotributo y de golpe entra al régimen general, y ahí está muchísimo peor que estando en el monotributo, no te conviene crecer, es un país que impulsa a no crecer, o sea, hay mucho que mejorar. Pero dentro de nuestro terrible régimen tributario, es uno de los impuestos que está mejor. ¿Qué te parece? Peores, eso es lo que quiero decir. No te quiero meter... Y no hay que conformarse con el mal menor, pero bueno, no tenemos mayoría para cambiarlo. No, eso está claro y lo entiendo. No te quiero meter en otra jurisdicción, última pregunta, pero no sé si viste las publicaciones, las intimaciones de intimidaciones directamente de ARBA. Se te acabó el tiempo, a nosotros se nos acabó la paciencia. Sí, porque, a ver, la gente de Santa Fe recibe también, porque hay gente que es contribuyente, bueno. Por ejemplo, por convenio multilateral. Sí, ¿qué legitimidad tiene el Estado para correrte de esa manera? O sea, ¿qué se tomaron? Además es un anuncio publicitario, digamos, no tiene ninguna legalidad, es solo intimidatorio, como vos decís. No, pero una cosa, o sea, ¿cómo se cree alguien en ejercicio de la función pública que tiene el derecho de venir a correrte como si fuese...
No sé qué, me parece que está todo tan dado vuelta, ¿no? Pero bueno. La realidad es que tenemos que cambiar la cabeza. Nosotros lo que tendríamos que hacer es empezar a pensar que el Estado tiene que prestar servicio a los ciudadanos. Claro. Y luego decirle, mirá todo lo que yo te brindo, lo tenés que pagar. ¿Y sí? Y no apretar y después dilapidar los fondos que se obtienen de esa manera. Porque es un apriete, tal cual. Germana, te agradezco como siempre, muchísimo por la charla y disculpa la incomodidad de que te agarramos ahí en el medio, justo. No, pero no culpa mía que tendría que haber esperado. Así que bueno, ya me acompañaron, está bueno, me acompañaron. ¿Viste? Está bueno. FM Concepto, la mejor compañía, podemos decir una cosa. Germana. Gracias por la compañía, entonces. Abrazo grandote. Hasta luego. Es Germana Figueroa Casas, que es diputada nacional por el PRO en Juntos por el Cambio, provincia de Santa Fe, integrante de la Comisión de Presupuesto, por eso charlábamos. Se suspendió, les decíamos, la reunión o sesión de la Cámara de Diputados de la Nación en la que iban a prorrogarse hasta el 31 de diciembre de 2027 el impuesto a las ganancias, el impuesto sobre los bienes personales, el impuesto sobre los créditos y débitos en cuenta corriente, más